Hola, Profe, profe. profe, Profe, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con la clase de capacitores. Lo último que habíamos visto era la combinación de capacitores, cómo resolvíamos combinación de circuitos serias y paralelos. Y habíamos quedado acá en la parte de energía potencial almacenada. ¿Por qué es importante? Porque en definitiva el capacitor es un elemento, digamos, que lo utilizamos para almacenar energía. Básicamente lo utilizamos para almacenar energía. Entonces, para eso vamos a ver cómo analíticamente podemos expresar eso. Y lo que tenemos que hacer es relacionar el trabajo, digamos, que realizamos cuando se produce la separación de las cargas, digamos, hacia cada una de las placas. En realidad estamos realizando un trabajo. Y recordamos que el trabajo lo habíamos puesto en función, digamos, de el potencial eléctrico cuando vimos no trabajo, sino la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica lo habíamos puesto en función del producto del potencial eléctrico por la carga esa que estamos desplazando. Recuerden que la energía también es equivalente, digamos, al trabajo. Pero nosotros ya sabemos de los capacitores que la relación que existe entre el potencial eléctrico es también la carga sobre el valor de la capacidad misma del capacitor. Por lo tanto, si nosotros integramos ahora este diferencial de trabajo desde cero hasta un trabajo máximo, el diferencial de trabajo, pues reemplazamos con esta equivalencia que tenemos acá, el valor de la capacidad va a ser constante y nos va a quedar en función de Q, diferencial de Q, por lo tanto, la carga va a variar de un valor cero hasta un valor máximo de Q mayúscula. Por lo tanto, el trabajo que necesitamos para cargar o almacenar totalmente la energía en un capacitor va a estar dado por un medio o por Q cuadrado dividido dos veces el valor de la capacidad. Que también lo podemos expresar en función de, como sabemos ya la relación de la carga y la capacidad por el valor mismo de la capacidad, también lo podemos expresar como un medio de la capacidad por el potencial al cuadrado o un medio del producto de la carga por el potencial eléctrico. Y acá vemos cómo en un gráfico, digamos, de potencial eléctrico con respecto al tiempo, digamos, cómo se produce desde que está descargado el capacitor. Cuando nosotros a ese capacitor le aplicamos una diferencia de potencial con una pila, o con una fuente de alimentación, ese capacitor empieza a cargarse hasta llegar a su máximo valor de potencial eléctrico. Por lo tanto, en esa variación del potencial eléctrico también va a adquirir una determinada energía potencial eléctrica. Y también la carga Q, recuerden, la carga Q va a partir también desde cero, de forma similar como el potencial, va a partir desde cero hasta llegar al valor Q mayúscula, digamos, que va a ser el máximo valor de carga eléctrica que podamos tener en un capacitor determinado. También podemos expresar la densidad de energía. Recordemos que la densidad de energía es la energía potencial eléctrica por unidad de volumen, La energía potencial eléctrica recién la habíamos escrito, digamos, como un medio de la capacidad por el potencial eléctrico al cuadrado, y el volumen del volumen que tenemos entre las placas del capacitor de placas paralelas, pues estará dado por A, que es la superficie de la placa, y D, que es la distancia entre las placas. Por lo tanto, reemplazando y operando y simplificando o reemplazando, vamos a tener que la densidad de energía
para un capacitor va a estar dado por un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Acá no me acuerdo qué teníamos. Vamos a ver esto que es importante y que también lo van a ver como ejercicios en la guía de trabajos prácticos. Observemos acá. En un primer instante tenemos un capacitor que tiene una cierta capacidad C1 de 8 microfaradios y está acá en este circuito acá, y ese circuito está a una diferencia de potencial de 120 volts, Entonces, en esta condición original, o en esta condición, vamos a poder calcular la cantidad de carga Q sub 0 que tiene este capacitor con este potencial eléctrico. Entonces Q sub 0 va a estar dado por el producto de la capacidad 1 por V sub 0, o sea, los 8 microfaradios por los 120 volts, y vamos a tener 960 microcoulomb, va a ser la carga que va a adquirir este capacitor con esa capacidad y esta diferencia de potencia. Por lo tanto, si va a tener esa carga y conocemos el potencial eléctrico, también podemos calcular cuál es la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor con un medio de Q sub 0 por V sub 0, y nos va a dar, como es una energía o trabajo, nos va a dar en joules, ¿no? Nos va a dar en joules, 0,058 joules. Ahora bien, observen que acá en forma paralela tenemos otro capacitor que tiene una capacidad C sub 2 de 4 microfaradios, pero no tiene ninguna carga. No tiene ninguna carga porque está desconectado. Acá no tiene ninguna fuente de alimentación que lo cargue. Entonces, en otro instante, lo que hacemos es cerrar este interruptor S que tenemos acá. Entonces vamos a unir, digamos, este cable por arriba y este cable por abajo con el interruptor S. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta carga que tenemos acumulada acá se va a empezar a distribuir. ¿Y por qué? Porque acá tenemos un conductor eléctrico y acá tenemos una placa paralela. Por lo tanto, parte de las cargas positivas se van a distribuir y se van a poner acá en esta parte de arriba del capacitor, en la placa superior del capacitor. Y las cargas negativas también van a pasar por este conductor eléctrico y se van a distribuir un poco acá en la placa negativa de este capacitor. Se va a producir una distribución de cargas. Entonces, después de que se produce el equilibrio, digamos que no hay más paso de cargas, en definitiva, vamos a tener que esta carga original que teníamos acá, ahora va a ser igual a Q sub 1 más Q sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la carga original que teníamos se ha distribuido ahora acá como Q sub 1 y parte de esa carga también está distribuida acá como Q sub 2. Entonces, en la segunda situación, Q1 más Q2 en realidad es igual a Q sub 0, porque desde acá nacieron todas las cargas, digamos, o fue la fuente de las cargas eléctricas. Y también tenemos que tener en cuenta que observen que los dos capacitores, como dijimos, quedan en un circuito en paralelo. Los dos capacitores quedan conectados en un circuito en paralelo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos acá, pues ahora, como están en paralelo, recordemos que en los circuitos en paralelo la diferencia de potencial era la misma para los dos capacitores. Por lo tanto, vamos a poder escribir que ahora la carga que vamos a tener en el capacitor 1 va a estar dada por la capacidad 1 por esa tensión que no sabemos todavía cuánto vale, pero sí sabemos que es igual a la tensión o al potencial eléctrico que va a tener el otro capacitor también, porque están en paralelo.
Y observen que tampoco cambia el valor de la capacidad. El valor de la capacidad de cada uno de los capacitores es fijo, porque eso depende de las características constructivas del capacitor. Por lo tanto, C1 y C2 no cambian. Sí, ahora tenemos un nuevo valor de Q1, un nuevo valor de Q2, y lo único que sabemos es que como es un circuito en paralelo, los potenciales eléctricos son iguales, son iguales. Por lo tanto, podemos despejar el potencial eléctrico y escribir que el valor original, digamos, de Q sub 0 va a estar dividido sobre C1 más C2, resolviendo este circuito en paralelo, ¿no? Resolviendo este circuito en paralelo, que recordemos que los capacitores de un circuito en paralelo simplemente sumamos cada uno de esos capacitores en paralelo. Por lo tanto, de esta forma vamos a poder calcular cuál es el nuevo potencial eléctrico a la que van a quedar sometidos ahora sí ya los dos capacitores. Los dos capacitores, observemos cómo disminuye con respecto a los 120 que teníamos originalmente, y eso es debido a que ahora no tenemos un capacitor, sino que tenemos dos en paralelo y la carga se ha distribuido. Por lo tanto, teniendo ahora como dato el valor del nuevo potencial eléctrico, vamos a poder calcular el valor de la carga que queda en Q1 y cuál es la carga que adquirió el capacitor 2, con la fórmula que ya teníamos anteriormente. Entonces, en definitiva, cuando nosotros a un capacitor lo podemos alimentar, lo cargamos eléctricamente con una determinada carga y también estamos almacenando una determinada energía potencial eléctrica en ese capacitor. Y cuando lo conectamos con otro capacitor u otro circuito, lo que se va a producir es que esta carga que tenemos acumulada acá en este capacitor se va a distribuir al otro circuito o al otro capacitor que no tiene ninguna carga, ¿no? Que no tiene ninguna carga inicialmente. Entonces esta carga se va a distribuir a través de los conductores eléctricos hacia el otro capacitor. Bueno, y también teniendo en cuenta también ahora el nuevo potencial eléctrico con los 80 volts, también podríamos calcular cuál es la energía potencial eléctrica en el segundo instante o en la segunda situación, y vemos como también disminuye la energía del sistema. Antes teníamos 0,058 y ahora tenemos 0,038 joules. Bien, vamos a ver los dieléctricos ahora. La mayoría de los capacitores comerciales vienen construidos con dieléctricos. Los dieléctricos son materiales aislantes que se colocan entre las láminas conductoras o entre medio de nuestras clásicas placas paralelas que nosotros venimos viendo comúnmente, ¿no? Estas serían nuestras placas paralelas y entre medio de las placas paralelas ponemos un material aislante. Acá también lo podemos observar. ¿Y cuál es el objetivo de colocar un aislante? ¿Cuál es el objetivo de colocar el aislante? Tiene dos objetivos principales. Primero, es aumentar la capacidad de ese capacitor. Ya vamos a ver por qué. Y segundo es una cuestión mecánica o constructiva, porque recuerden que la capacidad aumentaba cuando la distancia entre las placas paralelas era mínima, porque la distancia era inversamente proporcional. La distancia era inversamente proporcional al valor de la capacidad. La distancia es inversamente proporcional al valor de la capacidad. Entonces, cuando la distancia sea mínima, vamos a tener una gran capacidad. ¿Y cuál es la forma de disminuir la distancia? Es que estén casi pegadas sin llegarse a pegar, porque si no, no se produciría la distribución de cargas negativa en una y positiva en otra.
Entonces, una forma constructiva de realizar eso es poner una lámina aislante entre las dos placas conductoras. Entonces, de esa forma, podemos lograr que esta distancia sea mínima y que las dos placas conductoras no se toquen entre sí. Entonces, de esa forma, logramos que disminuir la distancia y que eléctricamente queden aisladas y que no se toquen. Y aparte, ya vamos a ver cómo, que también se logre un aumento de la capacidad, tanto por la disminución de la distancia como por la incorporación de un dieléctrico aislante entre esas placas. Profe, ahí ¿Sí? iría la capacitancia, ¿verdad? Del condensador. Sí, cuando yo digo capacidad también es la capacitancia, ¿no? Bien. Se le puede llamar de las dos formas. Como para que tengan una idea, este es un esquema, digamos, de cómo sería un capacitor real, como lo habíamos visto al principio. ¿Recuerdan las fotos? ¿Recuerdan las fotos que habíamos visto al principio? Este tipo de capacitores, así cilíndricos, constructivamente están hechos aproximadamente así. Estas son las placas metálicas en grises, están enrolladas, digamos, para aumentar la superficie, para aumentar el área. Recuerden que la capacidad era directamente proporcional al área que tenían las placas. Por lo tanto, de esa forma, si lo enrollamos cilíndricamente, vamos a estar logrando una gran superficie enfrentada. Y aparte, como son láminas finitas, entre cada una de esas láminas ponemos el dieléctrico, que es un aislante, para lograr que las dos placas metálicas no se toquen, y también para aumentar la capacidad, como vimos recién, disminuyendo al mínimo la distancia entre las placas metálicas. Y también por el efecto del aislante, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, enrollándolo a las dos placas y al dieléctrico, podemos lograr este tipo de capacitores. Y en cada una de las puntas, digamos, tenemos los dos contactos, ¿no?, de cada una de las láminas o de cada una de las placas paralelas, digamos, que están enfrentadas. Entonces, de esa forma podemos ver constructivamente cómo está dispuesto, digamos, cómo están dispuestas las láminas y los aislantes. Entonces, vamos a ver. Y también, como dijimos, pero es una excelente oportunidad para decirlo, que esto también, tener un aislante entre las placas, también nos facilita que podamos aumentar el potencial eléctrico con que podamos alimentarlo acá el capacitor. Podemos aumentar el potencial eléctrico para obtener una mayor carga. Como acá tenemos un aislante, digamos, la resistencia aumenta, por lo tanto acá el potencial que podemos aplicar para que se cargue más rápido, por ejemplo, puede ser mayor que si no estuviera el aislante. Y ese potencial eléctrico, en definitiva, el campo eléctrico, podemos aumentarlo de tal forma, o hasta un punto límite, digamos, hasta un punto límite que se llama ruptura del dieléctrico, porque después, si aumentamos demasiado el potencial eléctrico o el campo eléctrico, ¿qué va a pasar? El dieléctrico se va a romper la estructura atómica del dieléctrico y se va a convertir en conductor. Entonces va a saltar una chispa, digamos, entre las dos láminas conductoras y se va a producir que se rompa, digamos, el capacitor o se funda o se queme, etc. Por eso Yo tengo una duda, profe. Por eso el dieléctrico tiene una determinada ruptura dieléctrica que depende de qué tipo de material esté hecho el dieléctrico. Sí, diga. Yo vengo de la escuela técnica. Y una vez, a nosotros los profes nos decían que todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. ¿Qué diferencia hay? Nunca las terminé de entender. Bien, por ejemplo, la madera ¿es un aislante o un conductor? Es un aislante. Bien, ¿y la madera mojada qué es?
Y puede conducir la electricidad de una manera muy mala, pero la Exactamente. conduce. Exactamente. La madera mojada sí conduce la electricidad, pero conduce porque está mojada por el agua, ¿no? El agua en realidad es el conductor eléctrico, digamos, y por más que esté empapada, por más que esté húmeda, digamos, la madera, la corriente circula por el agua y no por la madera. En definitiva, el dieléctrico, digamos, por eso ya vamos a ver, creo que es en la próxima filmina. No, todavía no. Bueno, había alguna, me parece que era acá. Por ejemplo, los dieléctricos, digamos, pueden ser, no, no era acá. Acá está. Puede ser vidrio, parafina, polietileno, etc. En definitiva, a ver cómo poder explicar. Para eso tenemos que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los distintos tipos de materiales. Los materiales pueden ser ferromagnéticos, diamagnéticos o paramagnéticos. Todo depende de si se pueden polarizar o no se pueden polarizar. ¿Qué significa eso? Es algo parecido a lo que tenemos acá. Por ejemplo, un material aislante, a diferencia de un material diamagnético, como son los dieléctricos, cuando nosotros un material aislante lo ponemos dentro de un campo magnético, imagínense que estas son las moléculas. Recuerden que las moléculas se los pueden representar como dipolos, ¿no? Como dipolos eléctricos con un signo más y menos. Si nosotros a un aislante lo ponemos dentro de un campo eléctrico, no sufre ningún tipo de variación, digamos. No sufre ningún tipo de variación los dipolos eléctricos. No se orientan, digamos, con el campo eléctrico. En cambio, los materiales como los dieléctricos, digamos, que son materiales diamagnéticos, cuando nosotros lo ponemos dentro de un campo magnético, se orientan los dipolos eléctricos, se orientan en el mismo sentido del campo eléctrico, que es lo que pasa con los dieléctricos. Observen cómo de estar en forma aleatoria cuando no tienen tensión, cuando nosotros le ponemos un determinado campo eléctrico a nuestras placas paralelas del capacitor, por lo tanto recuerden que se va a formar un determinado campo eléctrico acá que va en sentido positivo a negativo. Observen cómo todos los dipolos eléctricos que representan las moléculas con las que está compuesto el dieléctrico se han orientado en el mismo sentido del campo eléctrico, Y esa es la gran diferencia a nivel microscópico, molecular, entre los aislantes y los materiales dieléctricos, por ejemplo, que son diamagnéticos. En el aislante, siempre queda así, por más que nosotros lo pongamos dentro de un campo eléctrico. En cambio, el dieléctrico sí se produce una polarización de sus moléculas en el mismo sentido del campo eléctrico. Esa es la gran diferencia entre un material aislante y un material dieléctrico. Es a nivel microscópico, atómico o molecular. Bien, profe. Muchas gracias. No, por favor. Aprovechamos que estamos en esta filmina o en esta presentación y veamos qué es lo que pasa. No, pero acá no. Acá es mejor. Observen que acá tenemos nuestro clásico par de placas paralelas como el capacitor, que cada una tiene una determinada densidad de carga superficial, sigma, y vemos cómo se forma el campo eléctrico dentro de las placas paralelas, ¿cierto?
Observen que ahora cuando nosotros ponemos un dieléctrico, ¿qué va a pasar? Las cargas positivas del dieléctrico, van a verse atraídas por la placa negativa, de nuestro capacitor. De la misma forma, todas las cargas negativas del dieléctrico van a ser vistas atraídas por la placa positiva de nuestro capacitor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces observen que esta distribución de carga dentro del dieléctrico, esta distribución de carga acá negativa y positiva, es como si se me formaría otro capacitor dentro del dieléctrico, porque tenemos una distribución sobre este lateral positivo y una distribución sobre este lateral negativo. Por lo tanto, acá adentro también se va a formar un campo eléctrico dentro del dieléctrico desde positivo hasta negativo. Pero ese campo eléctrico formado dentro del dieléctrico tiene sentido contrario al del campo eléctrico generado por el capacitor. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos una suma vectorial, digamos, de esos dos campos eléctricos, se va a producir una disminución del campo eléctrico neto que queda dentro del capacitor. Evidentemente va a seguir teniendo el mismo sentido positivo o negativo con respecto a las placas. ¿Por qué? Porque acá, como es más chico, digamos, el campo eléctrico producido en el dieléctrico es de menor magnitud, tiene menor módulo, digamos, que el producido por las placas. Por eso acá sigue teniendo el mismo sentido, pero tiene un menor módulo. Se ha disminuido el campo eléctrico debido al otro campo eléctrico que se ha formado acá dentro del dieléctrico. Por lo tanto, si disminuye el campo eléctrico, lo que está disminuyendo es el potencial eléctrico. Recuerden que la diferencia de potencial es la integral del campo eléctrico por el diferencial de L. Por lo tanto, si nosotros disminuimos el campo eléctrico, en realidad estamos disminuyendo también el potencial eléctrico. Y recuerden la fórmula de la capacidad. ¿Dónde teníamos la fórmula de la capacidad? Ahora no la vamos a encontrar. La fórmula de la capacidad. La capacidad es inversamente proporcional al potencial eléctrico. Por lo tanto, como disminuye el campo eléctrico debido al dieléctrico, disminuye el potencial eléctrico. Y como disminuye el campo eléctrico y es inversamente proporcional a la capacidad, evidentemente vamos a tener una mayor capacidad cuando tengamos un dieléctrico, debido a la disminución del potencial eléctrico producida por la disminución del campo eléctrico neto que queda en el capacitor, ¿no? Acá también lo tenemos en dibujito. Bueno, estábamos acá, vamos a seguir por acá. Después de las explicaciones te va a ser mucho más fácil. Observemos que tenemos las placas paralelas originales, digamos, y que están aplicadas, digamos, a un determinado potencial eléctrico V sub 0. Cuando nosotros introducimos el dieléctrico, vemos cómo disminuye el potencial eléctrico. Por lo tanto, si disminuye el potencial eléctrico, ya vimos que aumenta la capacidad porque son inversamente proporcionales. Ahora bien, vemos que cuando sacamos el dieléctrico, cuando sacamos el dieléctrico de nuevo, vuelve a su posición original sin variar, digamos, la distancia, ¿no? Vuelve a su posición original acá el voltímetro, digamos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que son proporcionales. Que la razón de la capacidad con respecto a la capacidad original y de el potencial eléctrico original también es proporcional al potencial con el
con el dieléctrico. Por lo tanto, esa razón, digamos, la razón de C y C0 y de B sub 0 y B se mantiene constante. Y esa constante es lo que llamamos la constante dieléctrica del capacitor, que la denotamos con la letra K y que la simbolizamos, digamos, como la razón de la capacidad con dieléctrico sobre la capacidad sin dieléctrico, y también está relacionada con el potencial eléctrico. Acá, esta K tendría que estar acá, como la razón también de los potenciales con dieléctrico y sin dieléctrico, y también es igual al campo eléctrico con dieléctrico y sin dieléctrico. En definitiva, todos los dieléctricos se caracterizan por su constante dialéctrica, y la constante dialéctrica depende de qué tipo de material estemos utilizando para realizar ese dieléctrico, ¿no? Y no me acuerdo si lo era acá. Bueno, recuerden que puede ser vidrio, parafina, polietileno. Son los principales que se utilizan. Este fenómeno, digamos, de que las moléculas del dieléctrico se alineen en el mismo sentido del campo eléctrico se llama polarización. Acá tenemos algunos valores de las constantes dialéctricas de acuerdo al tipo de, a ver qué dice acá, de acuerdo al tipo de material es la constante dialéctrica que tiene, ¿no? También a la constante K la podemos poner en función, también podemos ponerla en función de la permitividad, Por eso también van a tener ejercicios donde les van a pedir que comparen cuál es la capacidad que tiene un determinado capacitor con determinadas dimensiones, y después que calculen cuál es la capacidad cuando le introducimos entre las placas un determinado dieléctrico con una determinada constante dialéctrica. Entonces, para eso sirve, digamos, esta relación con respecto a la permitividad. Acá vemos también cómo a la densidad de energía, también cómo la podemos poner en función de la permitividad de ese medio, digamos. La permitividad del medio es cuando utilizamos el producto de la permitividad del vacío multiplicado por la constante dialéctrica del aislante que estemos usando, digamos. Y también acá podemos observar cómo la capacidad se va a ver afectada con respecto a la capacidad original que teníamos o sin dieléctrico, cuando la multiplicamos por la constante dialéctrica del dieléctrico que estemos utilizando, pues va a ser la nueva capacidad. O también como en función de las dimensiones, cómo varía, digamos, teniendo en cuenta la constante dialéctrica del material que utilizamos. Esto ya lo habíamos visto. Bien, también nos puede dar el caso, podemos tener el caso que dentro del mismo capacitor de placas paralelas tengamos dos dieléctricos distintos. Y acá observen cómo un dieléctrico está uno al lado de otro, y en este ejemplo, por ejemplo, tenemos también las dos placas paralelas, pero con dos dieléctricos, pero uno está arriba de otro. Un dieléctrico está arriba de otro.
Cuando lo tengamos contiguo, en realidad es lo mismo que considerar como si tuviéramos dos capacitores en paralelo. Es como si tuviéramos dos capacitores en paralelo, digamos un capacitor con un dieléctrico K1 y otro capacitor con otro dieléctrico K2 en paralelo. O si lo tenemos uno encima de otro, es como si tuviéramos dos capacitores en serie. Digamos, desde acá hasta acá sería un capacitor y desde acá hasta acá tendríamos otro capacitor. Entonces, cuando los dieléctricos están uno encima de otro, lo consideramos como si fueran dos capacitores en serie. Bien, como les decía, o como les había comentado, me parece que rápidamente, les había comentado que los dieléctricos, digamos, no son conductores de la electricidad, por lo tanto tampoco de cargas eléctricas. Pero podemos, digamos, las placas paralelas, recuerden que nosotros las alimentamos con una fuente de alimentación, con un determinado potencial eléctrico para que se produzca la distribución de cargas positivas y negativas en cada una de las placas. Pero ese potencial eléctrico con que nosotros alimentamos al capacitor va a tener un valor máximo, y ese valor máximo va a estar dado por la ruptura por el valor de la ruptura dieléctrica de ese dieléctrico en particular, que va a depender de qué tipo de material esté hecho. Entonces, cuando nosotros vamos a poder llegar hasta una máxima tensión, hasta un máximo voltaje para cargar un capacitor. Si nosotros superamos ese voltaje, lo que va a pasar es que el material dieléctrico se va a perforar, por eso se llama ruptura o perforación del dieléctrico, porque el dieléctrico es tanta la diferencia de potencial o tan fuerte el campo eléctrico entre cada una de las placas paralelas, que el dieléctrico se transforma en un conductor. Y va a saltar una chispa o va a haber una descarga de cargas eléctricas desde el positivo hacia el negativo. Por eso siempre todos los capacitores vienen indicados con su máxima tensión de trabajo, que es el máximo potencial a lo que lo podemos someter. Recuerden que acá los capacitores hemos visto que venía indicada, digamos, cuál es la capacidad, por ejemplo, 6.800 microfaradios, y también los 50 volts, que es el máximo potencial que podemos aplicar sobre este capacitor sin que se produzca la ruptura del dieléctrico. Por eso teníamos distintos tamaños. Podemos tener de 220 volts, 380 volts, 400 volts, etc. Hay test de 450, por ejemplo, 450, o de menor voltaje, ¿no? De 9 volts, 12 volts, 5 volts, etc. Todo depende de la aplicación. Pero en definitiva, este voltaje, este potencial eléctrico que nos indica acá el capacitor, es el máximo al que podemos someterlo al capacitor para que se produzca una distribución de carga efectiva sin que rompamos el dieléctrico. No sé si hay muchos informáticos, o sea, informáticos en el sentido de que les guste las computadoras, o si han desarmado una computadora, o tal vez hayan escuchado que cuando nos dicen no, la computadora no funciona porque se le inflaron los capacitores del microprocesador de la placa madre. Y lo que pasa es eso, con los golpes de tensión o cuando sube mucho la tensión porque se rompe la fuente de la PC, o con un golpe de tensión de Delar, digamos, superamos este voltaje que tiene
como máximo el capacitor y se rompe el dieléctrico. Entonces lo que pasa es que queda inflado, queda así gordito, digamos, se deforma el capacitor, queda hinchado porque se ha producido la ruptura del dieléctrico. Bueno, esta es otra foto. Estas son fotos de dieléctricos, digamos, a los que se ha sometido, digamos, a una gran diferencia de potencial. Y bueno, esto está hecho de forma artística, digamos, pero también sirve para mostrar, digamos, cómo se produce físicamente la ruptura del dieléctrico. Por ejemplo, acá tenemos policarbonato, poliéster, vidrio. Esta es la constante dieléctrica que tiene y este es el máximo campo eléctrico que pueden soportar. Observen que es el campo eléctrico máximo. ¿Por qué? Porque su unidad de medida es volt sobre metro. Volt sobre metro. Campo eléctrico. Estos también son otras figuras de dieléctricos que se rompió la rigidez dieléctrica, por lo tanto han quedado, digamos, estas figuras facheras, pero en definitiva es lo que se produce en el dieléctrico cuando es sometido más allá de la máxima tensión que pueden soportar o del máximo voltaje que pueden soportar. Y terminamos. Bien. Bien. Vamos a entrar a otra unidad ahora. Vamos a ver ahora corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Vamos a ver otros fenómenos eléctricos. Esperen un momentito. Ya retomamos. Denme en 5 minutos.
Vamos a ver. Vamos. Sí. Profe, ¿nos podría ser tan amable de aclarar las dudas? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué unidades entrarían? ¿Estás ansioso por rendir? No, pero para ir organizando. Esa es la actitud, muy bien. Habíamos dicho a principios de año, si recuerdan, habíamos dicho que, ya que veo que están todos muy ansiosos, es una excelente oportunidad para definir la fecha del examen. Entonces, veamos, habíamos dicho al principio de año que íbamos a hacer 3 exámenes o 4 exámenes. ¿Cuáles eran esos exámenes? El primer examen comprende las primeras 4 unidades que vimos hasta el día de hoy. Hoy terminamos. ¿Cuáles son esas? Pues ley de Coulomb, fuerza eléctrica, ¿cierto? La segunda unidad que es campo eléctrico, ley de Gauss. La unidad número 3 que es potencial eléctrico, y la unidad número 5, que nosotros la vemos como 4, que es capacitores, ¿no? Capacitores en serie, en paralelo, la definición de capacidad, los diferentes tipos de capacitores, todo lo que vimos hasta el día de hoy, hasta recién, todo eso entra en el primer parcial. Porque ahí hacemos un corte. ¿Por qué? Porque como ahora vamos a empezar ya con corriente eléctrica, resistencia eléctrica y tensión eléctrica o fuerza electromotriz, dividimos, digamos, en otra etapa, digamos, esto. ¿Por qué? Porque después vamos a ver la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y parte de, no recuerdo si también vemos corriente eléctrica, me parece que no. Entonces ahí hacemos otra división. Después vamos a ver todo lo que es magnetismo. Vamos a ver toda la parte de magnetismo, campo magnético, tiqui, 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 tiqui. Y ahí vamos a hacer otro parcial hasta que lleguemos hasta las ecuaciones de Maxwell. Y después, para el último, vamos a ver temperatura, calor y termodinámica. Y ese es otro examen. Por lo tanto, repito, todo lo que vimos hasta recién, ley de Coulomb, ley de Gauss, potencial eléctrico y capacitores, entra en el primer parcial. Ahora bien, definamos entonces cuándo vamos a tomar el primer parcial. El próximo viernes 23 me parece una excelente oportunidad para tomar el primer parcial. No, profe. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Profe, o sea, en la semana que viene hay mesa de examen y hay algunos chicos que se presentan. Ah, ¿hay exámenes? Sí, hay mesa de examen la semana que viene. Muy bien, no lo sabía. No. El 19 Profe, de una, igual es muy poco tiempo. Profe, disculpe, en la práctica vamos ya atrasado a comparación de lo que vamos viendo en teoría. ¿En qué parte vale en la práctica? Recién empezamos con el trabajo práctico 2. Oh, Claro, lo que es campo eléctrico. Claro, sí, por eso vamos a 2000 nosotros, profe. ¿y qué pasa? ¿Tuvieron pocas clases o van viendo todos los ejercicios? Y nosotros creo que una clase o dos no tuvimos, pero vamos como de a poco. O sea, vamos bien, para mí ese ritmo está bueno. Profe, ¿el examen sería teórico y práctico? ¿O teoría por un lado y práctico por el otro? Teoría, conmigo van a rendir solamente la parte teórica. Con el ingeniero Brites van a rendir solamente la parte práctica. Ah, bueno, gracias.
Bien, entonces vamos a hacer una cosa. A ver, se me ocurre, así estoy pensando en voz alta. Deberían, por lo menos, deberían ver el trabajo práctico 1, 2 y 3. Yo ya le voy a decir al profesor Brites que después del 3 que dé capacitores, porque si no va a arrancar con corriente eléctrica y nosotros lo vimos después. Deberían tener por lo menos visto la parte práctica, digamos, para tener reafirmados los conocimientos, digamos. Así que bueno, en principio lo dejaríamos para más adelante al examen entonces, por lo menos cuando terminen de ver los primeros 4 trabajos prácticos con el ingeniero Brites, porque si no, así es medio complicado que solamente tengan la parte teórica. Es muy importante que tengan la parte práctica. Bien, entonces por ahora nada. Por ahora nada, por ahora seguir. Disculpe, profe, otra pregunta. Sí. Todos los power esos que nos da usted nos lo va a pasar o lo va a subir al campo. Están en el campus desde el primer día de clases. Ah, listo. Disculpe. Ok. Y ahora yo también tengo una proposición, profe. Proponga. Que una clase antes de que tengamos que rendir el parcial, nosotros bien estudiado, obvio, si nos podría dar una clase de repaso, así nos sacamos alguna duda que no hayamos podido encontrar en el apunte o que nos quedó larga. Bueno, no hay problema, sí, no hay problema. Neta, profe, muchas gracias. Bien, sigamos. Es más, 19:45. Es más, bueno, vamos a hacer así entonces. Entonces, vamos a ver corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el movimiento de las cargas eléctricas en un determinado tiempo de una región a otra. Y para que se produzca, digamos, ese movimiento de carga, recuerden que se va a dar a través de los materiales conductores, ¿no? Como los conductores eléctricos que nosotros conocemos. Pero nosotros habíamos visto ya que dentro de un conductor eléctrico el campo eléctrico es igual a 0. Entonces esto como que nos confunde un poco, pero vamos a verlo ya de manera microscópica, digamos, y vamos a entender por qué se produce el fenómeno de la corriente eléctrica. Como dijimos, la conducción de la corriente eléctrica se produce en los materiales conductores. Y en los materiales conductores, no sé si recuerdan una de las primeras clases que tuvimos, que todos los materiales conductores, como el oro, la plata, el cobre, el aluminio, etc., estaban dentro de la tabla periódica y se los denominaba dentro del grupo de los metales. ¿Y cuál era la característica principal que tenían los metales? Es que en su última banda de valencia, en la última banda que se la denomina banda de valencia, tenían 1 o 2 electrones. Solamente 1 o 2 electrones. Entonces, como ese electrón que está en la última órbita, en la órbita de valencia, tenía la facilidad o era muy fácil sacar ese electrón de la última órbita porque tenía una fuerza, como estaba en la última órbita y era el único,
la fuerza que necesitamos para poder sacarlo a ese electrón de la última órbita era una fuerza relativamente pequeña, digamos, por eso es que en los conductores eléctricos esos electrones de valencia de la última órbita pueden saltar al átomo contiguo que tienen, y ese hueco que queda debido a que hemos sacado ese electrón, ese hueco que queda puede ser ocupado por otro electrón de otro átomo que esté contiguo a ese átomo que le hemos sacado al electrón. Entonces, en ese proceso de hacer saltar los electrones, de dejar huecos y de que ese hueco sea ocupado por otro electrón de otro átomo contiguo del mismo material, obviamente, en ese proceso de los movimientos de electrones de esa forma es que se produce el fenómeno de la corriente eléctrica. Vamos a ver cómo. Observemos acá, tenemos un conductor eléctrico acá, pero que no tiene ningún campo eléctrico interno, ¿no? Como ya conocíamos nosotros. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta que el electrón, por su composición natural, y física, tiene una determinada velocidad cinética, una determinada energía cinética. Y observen que estamos diciendo que tiene una determinada energía cinética. La energía cinética está asociada a la capacidad que tiene un cuerpo de acuerdo a su velocidad. Recuerden que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿y por qué? Porque el electrón tiene un movimiento sobre su propio eje. Tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje. Y ese movimiento de rotación sobre su propio eje es el que nos dice digamos, que tiene una determinada energía cinética. Y ese movimiento de los electrones dentro de los conductores, ese movimiento es totalmente aleatorio, digamos, cuando no tenemos ningún tipo de campo eléctrico que lo esté influyendo. Entonces, en ese movimiento aleatorio de los electrones, podemos observarlo acá, en el movimiento de los electrones cuando no tenemos un campo eléctrico y cuando sí lo sometemos a ese campo, a este electrón, a un campo eléctrico. Por eso tenemos dos trayectorias. La trayectoria azul es cuando no tiene un campo eléctrico, y la trayectoria en rosa que tenemos acá es cuando ese conductor tiene un determinado campo eléctrico interno, ¿no? Y lo que podemos observar que la variación de las trayectorias que ha sufrido, digamos, este diferencial que tenemos acá, este diferencial de longitud que tenemos acá, este diferencial de longitud, ese diferencial de longitud que tenemos acá lo podemos reemplazar, digamos, por su equivalente del movimiento rectilíneo uniforme, que es la velocidad multiplicado por un delta t, por un diferencial de tiempo. Velocidad por delta t. Velocidad por delta t. Entonces, esta velocidad, digamos, o esta distancia, en realidad, esta distancia la ponemos en función de una determinada velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir acá o observar? Que el desplazamiento que ha sufrido la trayectoria del electrón sin campo eléctrico y con campo eléctrico es muy pequeña, o el movimiento que ha realizado es muy lento, o por eso se lo denomina movimiento neto, muy lento o de deriva. Por eso esta velocidad tiene un subíndice de D, porque esa velocidad se llama velocidad de deriva. Velocidad de deriva, que es la velocidad que tiene el electrón, digamos, cuando está influenciado por un determinado campo eléctrico. Creo que lo seguimos viendo acá.
Bueno, acá está. El movimiento queda descrito en términos de la velocidad de deriva de las partículas, por lo que existe una corriente neta dentro del conductor. Tenemos un determinado desplazamiento del electrón, por lo tanto, si tenemos un desplazamiento de una carga, en definitiva, de una carga en un determinado tiempo, es la definición de la corriente eléctrica. Ya vamos a llegar ahí. Esto es lo que les decía sobre el movimiento de los electrones. Estos son electrones metálicos, son átomos de materiales metálicos, donde en su última órbita de valencia tienen 1 o 2 electrones, en este caso tiene 2. Entonces estos electrones son fáciles de mover hacia el próximo átomo contiguo. Entonces este electrón, cuando se mueve al otro átomo, acá queda un hueco, y por lo tanto este hueco, como estamos desplazando una carga negativa que tiene el electrón, este hueco es como si fuera una carga positiva. Por lo tanto, esta carga positiva va a estar atrayendo cargas negativas, como por ejemplo otro electrón que venga de otro átomo contiguo. Entonces este desplazamiento de los electrones en realidad, el desplazamiento de esos electrones en realidad es lo que genera la corriente eléctrica dentro de los conductores eléctricos. Acá creo que también lo teníamos. Bueno, acá también tenemos ese pequeño, el electrón, digamos, cómo se va desplazando de un átomo a otro, y eso es lo que genera, digamos, el desplazamiento de las cargas dentro de un conductor y en un determinado tiempo. Por eso es que se define como corriente eléctrica, digamos, a ese desplazamiento. Y como decíamos, el movimiento, digamos, del electrón se describe en términos de la velocidad de deriva. Por eso decíamos que la velocidad tenía un subíndice con la letra D. Acá lo podemos observar, como tenemos un conductor eléctrico, por el que hacemos circular un determinado campo eléctrico, y todas acá las cargas positivas, digamos, como la velocidad de deriva, digamos, coinciden con el sentido del campo eléctrico. Y esto es lo que nosotros llamamos corriente convencional. ¿Y por qué le llamamos corriente convencional? Porque observen que todos estos ejemplos que nosotros vimos anteriormente, ¿qué decíamos? ¿Qué es lo que se desplaza? Lo que se desplazan son los electrones. Los que se desplazan acá son los electrones, no hay cargas positivas. Pero también en ese movimiento de cargas negativas, en un sentido, también recuerden que vamos dejando huecos de cargas positivas. Entonces esta representación acá es como si fueran esos huecos, digamos, que vamos dejando. Entonces estas cargas positivas, no dije lo más importante, los electrones se mueven en este sentido, pero los huecos que vamos dejando se mueven acá en este otro sentido. Los huecos positivos se mueven en este otro sentido. Por lo tanto, el sentido que nosotros tomemos de la corriente eléctrica va a ser el sentido de la velocidad de deriva de las cargas positivas que coinciden con el campo eléctrico. En realidad, los electrones se mueven para allá. Pero por eso se llama corriente convencional, porque es una convención, así como la convención de el metro, de 1 kilogramo masa o del segundo, también es una convención, digamos,
una convención que se tome como sentido positivo el sentido de la velocidad deriva de las cargas positivas, cuando en realidad físicamente lo que sucede es que lo que se desplaza en el sentido contrario son los electrones. Eso es lo que queríamos hacer notar. O sea, es lo que dice Thomson, que va desde la carga del electrón del negativo al positivo, vendría a ser. No escucho nada, más fuerte. Que vendría a ser lo que dice Thomson, que va desde el electrón va del negativo hacia el positivo. El electrón va O sea, desde el lado negativo hacia el lado positivo. Sí, siempre. Porque como es un electrón, siempre va a estar atraído por la carga positiva. A ver. Bien, acá podemos ver la diferencia con los electrones. Los electrones, como se desplazan hacia el otro lado, el sentido de la velocidad de deriva de los electrones va a tener sentido contrario al del campo eléctrico, ¿no? Por eso acá seguimos diciendo que esta es la corriente convencional, convencional, ¿no? Lo que definimos como corriente positiva o como la corriente que tomamos en los conductores eléctricos. Pero nosotros tenemos que saber que en realidad lo que se mueven son los electrones. Por eso definimos que la corriente eléctrica denotada por I va en la dirección en la que hay un flujo de carga positiva. Hay un flujo de carga positiva. Bueno, y como les decía, la definición de la corriente eléctrica, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, la cantidad de cargas que pasan en un determinado tiempo por una determinada superficie. Esa superficie y esa longitud, digamos, está dado acá por la velocidad de deriva y el diferencial de T. Eso me define una determinada área en el conductor. O sea que son la cantidad de cargas que atraviesan esta superficie en un determinado tiempo. Eso es lo que definimos como corriente eléctrica o también como intensidad de corriente eléctrica, Por lo tanto, la corriente eléctrica se va a medir en coulomb sobre segundo, porque tenemos carga sobre tiempo, coulomb sobre segundo. Y eso me define la unidad de medida de la corriente eléctrica, que es el ampere. O sea que un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. También podemos observar acá en el circuito, digamos nuestro clásico circuito, donde tenemos nuestra fuente de alimentación que nos entrega el potencial eléctrico, los conductores eléctricos con que conectamos nuestra lamparita, digamos, y cuando el circuito está cerrado, se produce el desplazamiento de las cargas eléctricas a través del conductor. Por lo tanto, vamos a tener una determinada intensidad de corriente eléctrica que va a llegar acá a la lamparita para encender. ¿Qué pasó acá? En esta ocasión hablaremos... Esperen que no les compartí el sonido. A ver, compartir sonido. En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de afuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Esos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica.
Si de alguna forma les robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que les robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga. Y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen. Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tungsteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos de la corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. Existe corriente continua y corriente alterna. Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica. También le puede interesar el siguiente vídeo. Si aún no lo está, le invito a suscribirse al canal. En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga. En el mismo video. Bien, veamos densidad de corriente. Veamos densidad de corriente. Como ya definimos que la corriente eléctrica es la cantidad de cargas que pasan a través de la superficie del conductor eléctrico en un determinado tiempo, que es lo que tenemos acá, vamos a ver cómo la densidad de corriente nos va a decir cuál es la cantidad de corriente que pasa a través de una superficie, Recuerden del concepto de densidad de carga superficial, que teníamos que era la cantidad de carga por unidad de superficie. Acá vamos a tener el mismo concepto, la densidad de corriente es la cantidad de corriente que pasa por una determinada superficie.
Vamos a suponer que n son la cantidad de partículas en movimiento por unidad de volumen. N se llama concentración, o sea, la cantidad de carga por superficie, por unidad de volumen. Todas las partículas tienen una determinada velocidad de deriva y atraviesan esta superficie en un determinado tiempo delta t. Por lo tanto, el producto de la velocidad de deriva por el delta t nos va a dar la distancia que se mueven ahí en esa superficie. Por lo tanto, acá nos va a quedar, digamos, en esta sección, digamos, donde tenemos el área, en realidad, si estamos tomando que tiene este ancho, digamos, esa superficie, es como si fuera un cilindro, ¿no? Es como si fuera un cilindro. Por lo tanto, el volumen del cilindro va a estar dado por el producto de A del área por esta longitud. Por esta longitud dijimos que es la distancia en función de la velocidad de deriva y el delta t. Por lo tanto, el volumen del cilindro que tendremos ahí será el área por la velocidad de deriva por el delta t. Y el número de partículas dentro de la superficie va a estar dado por el volumen multiplicado por la concentración de cargas que tengamos en esta superficie o en ese volumen, en realidad, en ese volumen. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Cada partícula tiene una carga Q, la carga diferencial de la carga total, digamos, que fluye hacia afuera por el extremo del cilindro durante el tiempo delta t, es diferencial de Q, o sea, una proporción de la carga total va a estar dada por Q por el volumen del cilindro. La cantidad de carga proporcional que pasa a través del cilindro este va a ser la carga Q multiplicada por el volumen que lo habíamos visto acá, lo habíamos puesto en función de esto. Y recordando la definición de corriente eléctrica, que era el diferencial de Q sobre el diferencial de T, pues si nosotros reemplazamos acá, el diferencial de T este que tenemos acá se va a simplificar con este que tenemos acá y nos va a quedar que la corriente eléctrica va a ser igual a la concentración por la carga, por la velocidad de deriva, por el área. Pero ahora, al área esta, si la pasamos acá dividiendo, al otro lado del signo de la igualdad, nos va a quedar que la corriente eléctrica sobre el área va a ser N, o sea, la concentración por Q por la velocidad de deriva. Y eso es lo que definimos como la densidad de corriente. La cantidad de corriente que tenemos por unidad de superficie. La densidad de corriente también es una magnitud vectorial. Por lo tanto tiene módulo, sentido y dirección. Y las unidades de medida, pues, de la densidad de corriente serán amperes sobre metro cuadrado, ¿no? Amperes sobre metro cuadrado. Resistividad.
Falta muchísimo. Bueno, vamos a dejar acá nada más. No quiero seguir adelantándome mucho porque si no, no vamos a parar. Bueno, chicuelos, hemos llegado por hoy solamente acá. No quiero que sigamos avanzando más porque hasta ahora venimos bien y con los tiempos y no con lo que vimos hasta ahora es suficiente. La próxima clase vamos a seguir con resistividad, resistencia eléctrica,